Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Escandinavia. El pájaro de oro. Cierto rey de un lejano país tenía en su jardín un manzano de rara belleza, cuyos frutos eran de oro. Cada año, en cuanto estos empezaban a sazonar, los hacía contar a diario. En cierta ocasión notaron que cada mañana faltaba una manzana de oro. Cuando el rey supo lo sucedido, mandó al mayor de sus hijos para que custodiara el árbol durante la noche, pero cuando daban las 12 campanadas estaba profundamente dormido. A la mañana siguiente volvió a faltar otra manzana. Lo mismo ocurrió cuando fue el segundo de los 3 hijos el encargado de velar el árbol. Llegó el turno al tercero. Poco se fiaba el monarca de que él vigilara mejor que sus hermanos, pero dada su insistencia acabó por acceder a las pretensiones del menor de sus hijos. Se tendió el joven príncipe bajo el árbol sin dejar que el sueño le ganara. Al dar las 12, un batir de alas llamó su atención. A través de las ramas hirió sus pupilas un fulgor que iba acercándose. Era un pájaro de oro. Se posó en una manzana y empezaba a picotearla en el preciso instante en que el príncipe le disparó una flecha. Quedó ésta clavada en su plumaje sin que le impidiera al ave echar a volar. Sin embargo, una pluma de oro se le había caído al suelo. Pudo ser mostrada al monarca, confirmando así el relato de su hijo. Una pluma como aquella valía tanto como todo un reino, confirmaron los entendidos del consejo. No satisfizo, sin embargo, al rey. «Quiero el pájaro», dijo. «De poco me sirve una sola pluma». Oído esto, el mayor de los hermanos se puso en camino a fin de hacerse con el pájaro de oro, y en el bosque, muy seguro de sí mismo, iba andando, cuando divisó una zorra. Le apuntó rápido con su ballesta. «¡No dispares!», habló el animal. «Puedo darte un buen consejo que necesitarás para tu cometido. Esta noche llegarás a un vilorio en donde existen 2 posadas, una frente a la otra. Una de ellas es toda luz y bullicio. Entra en la otra, vetusta y de mísero aspecto». Se burló el príncipe de los consejos de la zorra y siguió su camino después de dispararle sin compasión. Estuvo a tiempo aquella de poder huir y refugiarse en lo más espeso del bosque. Entrada la noche, el joven llegó efectivamente a un poblado en cuya plaza había 2 hostales, tal como dijera la zorra. «Es fácil la elección», se dijo. «Cualquiera opta por un mezquino y triste aposento habiendo hospedaje tan agradable». Entró sin pensarlo más. Allí dentro estuvo en banquete continuo, olvidando el objeto de su viaje y cuantas buenas enseñanzas recibiera de su padre. Pasado algún tiempo, el hijo segundo, viendo que no regresaba el mayor, se puso en camino para buscar el pájaro de oro. Le salió igualmente al paso la zorra, pero tampoco él le hizo caso. Al llegar frente a las 2 posadas, su hermano, que estaba asomado a la ventana de la más confortable, le llamó. Entró y obró también como aquel, no pensando desde que cruzara el umbral en otra cosa que en comer y holgar. Pasaba el tiempo, y al ver que no regresaba ninguno de los 2 hermanos, el hijo pequeño pidió al rey que le dejara partir. Consintió el padre al ver que no podía disuadirle. Se puso en camino el príncipe. A la entrada del bosque la zorra le esperaba pacientemente como a los otros, para darle el mismo consejo. Esta vez, empero, la respuesta fue muy distinta. «Quédate tranquila, pequeña zorra. No he de hacerte ningún mal». La misma zorra le llevó hasta el lugar de las 2 hosterías. Una vez allí, el príncipe eligió sin dudarlo la más humilde. Llegado el día, salió al campo. La zorra solícita le esperaba y le dijo: «Te llevaré a un castillo. Sus guardias duermen. Pasa entre ellos sin temor alguno y métete en él. Atraviesa todas las estancias hasta llegar a aquel en la que está colgado un pájaro de oro dentro de una jaula de madera. Al lado mismo, otra de oro brilla con esplendor. Pero guárdate de cambiar el pájaro de su vieja jaula. Algo malo podría ocurrirte». Estiró la cola y el príncipe montó en ella. Sus pelos estaban tan erguidos que silbaban al roce del viento. Al llegar al castillo todo estaba como dijera la zorra.
el pájaro de oro dentro de una vieja jaula de madera, había 3 manzanas de oro por el suelo. Pensó que era muy necio tener al hermoso pájaro allí. Lo puso pues en la jaula de oro, y aún no lo había hecho que ya empezaba a chillar el animal despertando a los guardias del castillo. Apresaron al príncipe, que al día siguiente fue conducido a presencia del rey. Le condenaron a muerte. Sin embargo, dijo el monarca que podría salvarse con la condición de traerle un caballo de oro que corriese más ligero que el viento. Y si lo conseguía, le prometió regalarle el pájaro de oro. ¿Dónde encontrar lo que se le pedía? La zorra, fiel, salió en su ayuda diciéndole: Todo esto te ocurre por tu desobediencia. Sin embargo, quiero ayudarte. Te llevaré a un castillo donde hallarás lo que buscas. Unos mozos custodian al caballo, pero estarán dormidos y no se darán cuenta de tu presencia. Coge el caballo, pero ten mucho cuidado en no ponerle un enjaezamiento de oro que hay allí al lado, sino otro viejo de madera y cuero. De lo contrario, todo te iría mal. La zorra le transportó hasta el lugar que había indicado. Entró en el establo y al ver el caballo tan apuesto, no se atrevió a ponerle unos arreos viejos y feos, considerándolos poco dignos. Tan pronto la silla dorada rozó el lomo del animal, éste empezó a relinchar furiosamente, despertando así los mozos que apresaron al príncipe, y poco más tarde fue condenado a muerte. También el señor de aquel castillo prometió salvarle la vida y darle el caballo de oro si traía a su presencia una bella princesa que estaba en un castillo de oro. Con el corazón lleno de pesadumbre, el joven se puso en camino. Afortunadamente la zorra seguía esperándole. Debería abandonarte a tu desventura, dijo la zorra. pero una vez más tengo compasión de ti y te ayudaré a salir del apuro. Tu camino te conducirá derechamente al castillo de oro. Por la noche, cuando todo esté en su mayor quietud, la princesa va a su baño. Aprovecharás aquella ocasión para salirle al paso y besarla. Ella entonces te seguirá donde quieras, siempre y cuando no permitas que se despida de sus padres. Ocurrió tal y como dijera la zorra. Esperó la medianoche para penetrar en el castillo, así que la princesa salía para su baño. Pudo besarla. Ella se disponía a seguirle, pero quería antes decir adiós a sus padres. En un principio, él resistió a sus ruegos, pero al fin le vencieron las lágrimas. Tan pronto la princesa se acercó a la cama de su padre para besarle, se despertó éste, y con él todos los moradores del castillo. También ahora le prometieron perdonarle y además darle a la princesa en recompensa si conseguía quitar de delante del castillo una montaña que privaba la vista de las ventanas. Le dieron 8 días de plazo. El príncipe empezó a golpes de pico durante 7 largas jornadas, sin conseguir que se notara su trabajo. Una gran tristeza le sobrevino y abandonó toda esperanza. Por la noche se presentó ante él la zorra y le dijo: No mereces que te preste mi ayuda, pero vete a dormir, yo velaré tu trabajo. Al día siguiente la montaña había desaparecido. El joven reclamó el cumplimiento de la promesa y el rey, fiel a su palabra, tuvo que darle a la princesa. Partieron los dos juntos y a poco les salió al paso la zorra, que les habló así: Debes hacerte con el caballo de oro para ofrecerlo a la princesa. Nada más digno de ella. Yo te ayudaré. Condúcela al señor que te la pidió. Él te dará el caballo de oro. Monta sobre él y tiende la mano a todos para despedirte de ellos, sin olvidar de dársela por último a la princesa. Cuando la tengas de la mano, tira fuerte, súbela a la grupa y espolea el caballo. Nadie podrá entonces darte alcance porque el caballo es más veloz que el viento. Todo salió perfectamente. El príncipe se llevó sobre su caballo a la hermosa princesa. De nuevo, la zorra le dijo: Ahora te ayudaré a conseguir el pájaro de oro. Sí, así que te acerques al castillo donde el ave se encuentra, deja a la princesa en el suelo, junto a mí, y preséntate al rey. Serás recibido con gran alegría y te darán el pájaro. Cuando tengas la jaula en tu mano, espolea el caballo hacia nosotros y llévate de nuevo a la princesa.
Todo cuanto había prevenido sucedió a pedir de boca. Entraban en el bosque al anochecer. La zorra pidió al príncipe como recompensa a su ayuda que le cortara la cabeza y las patas. Como se negara el doncel, la zorra le dijo: Si no quieres hacer lo que te pido, he de dejarte. Antes necesitas otro consejo. Guárdate de 2 cosas. No compres carne de orca, ni te sientes al borde de ningún pozo. Dicho esto, salió corriendo hacia el bosque. No comprendió bien el príncipe las palabras del animal. Cabalgaba camino adelante y éste le condujo al pueblo de las 2 hosterías. Las personas estaban alborotadas. Se acercó para saber qué sucedía y vio que 2 malhechores eran llevados a la horca. Eran sus 2 hermanos que habían disipado todo su caudal y prometieron diversos atropellos. Preguntó el doncel si podrían ser perdonados. En caso de pagar su rescate serán libres. Le contestaron. Poco lo pensó, pagó por ellos y una vez libres emprendieron juntos el viaje. Llegaron a un bosque, un vientecillo agradable corría a través de los árboles. Descabalgaron los jinetes y los 2 hermanos indicaron al más joven. Descansemos junto al pozo. Necesitamos comer y beber si queremos continuar el viaje sin desmayo. Confiado aquel consintió en lo que le decían. Se sentaron en el brocal y cuando más despreocupado estaba el menor, los otros le empujaron y cayó al pozo. Cogieron con presteza a la princesa, el pájaro y el caballo y se dirigieron al encuentro de su padre. No solo traemos el pájaro de oro, Le dijeron. sino que también hemos ganado un caballo y la princesa del castillo dorado. El padre les acogió con emoción. Se celebraron festejos en su honor. Pero el pájaro no cantaba, el caballo no comía y la princesa no dejaba de llorar a todas horas. El hermano pequeño no había muerto. El pozo estaba seco. Además, unas matas secas que había en el fondo impidieron que se lastimara al caer. La zorra corrió en su ayuda. Le riñó por su desobediencia, pero fiel le ayudó a salir del pozo. El joven se cogió a la cola de la zorra como tantas veces y fue sacado al exterior. A pesar de todo, no estaba fuera de peligro. Sus hermanos habían puesto guardias en los alrededores del bosque para apresarlo en caso de que su muerte no fuese segura. Sabedor de esa medida, el doncel cambió sus vestidos con los de un mendigo y de esta manera pudo llegar al palacio. Así que puso el pie en él, el pájaro se puso a cantar, el caballo empezó a comer y la princesa dejó de llorar. El rey, admirado, preguntó a la princesa. ¿Qué significa esto? La princesa le contó entonces todo lo que había ocurrido, aunque estaba amenazada de muerte por los 2 hermanos si descubría la verdad. El rey mandó a llamar a todos los cortesanos. El príncipe había comparecido a su presencia con sus harapos de mendigo. Al instante fue reconocido por la doncella que le abrazó cariñosamente. Visto esto, el rey dispuso que los malvados hermanos fueran ajusticiados mientras que bendecía las futuras nupcias de la princesa y su hijo menor, que fue proclamado heredero del trono. Solo la zorra no parecía contenta del todo. Una vez que el príncipe fue al bosque de caza, le salió al encuentro y le dijo: Tú tienes cuanto podías desear, pero yo no. En tu mano está mi suerte. De nuevo le rogó que le decapitase y le cortara las patas. Ante tanta insistencia lo hizo al fin, aunque no sin gran pesar. Su sorpresa no tuvo límites al ver cómo la zorra se transformaba en un doncel hermoso y esbelto. Era el hermano de la princesa, su esposa, que había sido víctima de un encantamiento.